El secreto de los millonarios. Hacen lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Hay algo que no cuadra, y lo sabes. Trabajas todos los días, cumples horarios, haces lo que se supone que tienes que hacer, pero el dinero sigue sin alcanzar. No es flojera, no es falta de ganas. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Pensamos que el problema está afuera, en el salario, en la economía, en la mala suerte. Pero si fuera solo eso, todos estaríamos igual. Y no es así. Hay personas que, con ingresos similares, logran salir adelante, pagar deudas, tener control, incluso empezar a invertir con poco dinero. No porque tengan algo especial, sino porque hacen algo distinto. Y ese algo no es complicado, es incómodo. Aquí es donde empieza todo. Si no entiendes esto, puedes seguir trabajando años y seguir exactamente en el mismo lugar. Pero si lo entiendes, puedes empezar a cambiar tu realidad financiera desde hoy. No con fórmulas mágicas, sino con decisiones claras. Lo que vas a ver aquí no es motivación vacía, es claridad, es entender por qué sigues estancado y qué necesitas hacer aunque no tengas ganas. Porque el verdadero secreto no es ganar más, es dejar de cometer los mismos errores todos los días. El problema no es que no te esfuerces, el problema es que llevas demasiado tiempo haciendo lo mismo sin detenerte a pensar si realmente funciona. Te levantas, trabajas, recibes dinero, pagas cosas y al final del mes vuelves a empezar. Parece normal. De hecho, todo el mundo lo hace. Y justo ahí está el peligro, porque cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. Y cuando dejas de cuestionar, empiezas a repetir. Y cuando repites sin conciencia, pierdes el control sin darte cuenta. No es un error evidente, no es algo que alguien te señale, es silencioso, se instala en tu rutina, en tus decisiones pequeñas, en cada gasto que haces sin pensar demasiado. Piensa en esto un momento. Sabes exactamente cuánto ganas, pero no sabes exactamente en qué se te va el dinero. Sabes que trabajas mucho, pero no sabes por qué no avanzas. Sientes que haces lo correcto, pero los resultados no cambian. Esa desconexión es la raíz del estancamiento. Aquí es donde entra una verdad incómoda. No tener claridad sobre tu dinero es una forma de perderlo. No porque alguien te lo quite, sino porque tú mismo lo dejas ir sin darte cuenta. Cada gasto no revisado, cada decisión automática, cada luego veo eso, se acumula. Y lo que hoy parece pequeño, con el tiempo, se convierte en una carga constante. La mayoría de las personas cree que necesita ganar más para estar mejor. Pero si hoy no tienes control sobre lo que ya tienes, más dinero solo amplifica el mismo problema. No es una solución, es una extensión del desorden. Por eso ves gente que gana más y sigue endeudada, sigue estresada, sigue sintiendo que no le alcanza. El verdadero punto de quiebre no es económico, es mental. Es el momento en el que decides dejar de operar en automático. Porque mientras vivas reaccionando a los gastos, en lugar de anticiparlos, siempre vas a sentir que el dinero se te escapa. Y aquí aparece la parte que casi nadie quiere enfrentar. Mirar tus números incomoda. Ver cuánto gastas en cosas innecesarias, darte cuenta de decisiones impulsivas, aceptar que has evitado organizarte, no es agradable. Por eso la mayoría lo evita. Prefiere no saber. Prefiere seguir con la ilusión de que todo está más o menos bien. Pero esa comodidad tiene un precio. Y ese precio es tu progreso. Las personas que empiezan a salir adelante financieramente no lo hacen porque de repente ganen el doble. Lo hacen porque deciden ver lo que antes evitaban. Empiezan a observar su dinero con honestidad, sin excusas, sin justificar cada gasto, sin esconderse de la realidad. Y en ese momento algo cambia, porque cuando ves con claridad, puedes decidir, y cuando decides, puedes corregir.
Ya no reaccionas, empiezas a dirigir, y eso cambia completamente tu relación con el dinero. No se trata de volverte obsesivo ni de limitarte en todo. Se trata de entender, de saber qué está pasando realmente. Porque solo así puedes dejar de repetir lo que te mantiene en el mismo lugar. Si hoy sientes que trabajas mucho pero no avanzas, no necesitas más horas, ni más esfuerzo, ni más estrés. Necesitas detenerte, necesitas observar, necesitas entender. Porque el mayor error no es gastar mal, es no darte cuenta de que lo estás haciendo. Y mientras ese error siga siendo invisible para ti, va a seguir controlando tu vida sin que lo notes. Hay una idea que casi nadie cuestiona y que está definiendo tu vida sin que lo notes. Si haces lo que todos hacen, obtendrás los mismos resultados que todos tienen. Y si miras alrededor con honestidad, te das cuenta de algo incómodo. La mayoría vive al día, con estrés financiero, con deudas, con miedo constante a que algo falle. Entonces, ¿por qué seguir el mismo camino esperando un resultado distinto? Lo normal parece seguro. Trabajar, gastar, distraerse, repetir. No pensar demasiado en el dinero porque así es la vida. Pero esa normalidad no es neutral, tiene un costo. Es una inercia que te arrastra poco a poco hacia la falta de control. No es un golpe fuerte, es un desgaste constante, mes tras mes, año tras año. Desde pequeños nos enseñan a encajar, no a cuestionar, a seguir el sistema, no a entenderlo. Nadie te explica cómo administrar tu dinero, cómo priorizar, cómo construir estabilidad. Solo te dicen que trabajes, y con eso debería bastar. Pero en la práctica, eso no es suficiente. Cuando haces lo normal, adoptas hábitos sin darte cuenta. Gastas como los demás, piensas como los demás, justificas decisiones como los demás. Ves algo en oferta y compras. Sientes estrés y gastas para aliviarlo. Recibes dinero y lo distribuyes sin estrategia. Todo parece lógico, pero no está construido con intención. Aquí aparece una pregunta clave que cambia todo. ¿Estás tomando decisiones o solo estás repitiendo patrones? Porque si no hay intención, hay imitación. Y la imitación rara vez te lleva a mejorar, solo te mantiene dentro del promedio. La mayoría no tiene un plan financiero. No porque no pueda, sino porque nunca se detuvo a construirlo. Vive resolviendo lo urgente, apagando incendios. Y cuando vives así, no avanzas, solo sobrevives. El tiempo pasa, el esfuerzo se acumula, pero los resultados no cambian. Y aquí es donde se pierde algo que no se puede recuperar: el tiempo. Cada año que pasas haciendo lo mismo sin dirección es un año que no vuelve. No es solo dinero lo que estás perdiendo, son oportunidades, tranquilidad, opciones para tu futuro. Lo más peligroso de todo esto es que no se siente como un error, se siente como vida normal. Y por eso nadie lo cuestiona, porque si todos están igual, parece que no hay alternativa. Pero sí la hay, solo que requiere salir de ese piloto automático que todos aceptan. Las personas que empiezan a avanzar financieramente hacen algo distinto desde el principio. No aceptan lo normal como suficiente. Se detienen, observan y toman decisiones con intención. No siguen la corriente, la cuestionan, y eso cambia todo. Empiezan a preguntarse cosas que antes ignoraban. ¿En qué se me va el dinero? ¿Qué gastos puedo eliminar? ¿Qué decisiones me están frenando? ¿Cómo puedo organizarme mejor? No porque les guste complicarse, sino porque entienden que sin claridad no hay progreso. Hacer algo diferente no significa hacer algo extremo, significa hacer algo consciente, significa dejar de actuar por impulso y empezar a actuar con propósito. Y eso, aunque parece pequeño, te separa completamente de la mayoría, porque mientras otros siguen en automático, tú empiezas a dirigir. Mientras otros reaccionan, tú anticipas.
Mientras otros se quejan, tú ajustas. Y esa diferencia con el tiempo se convierte en resultados. El problema no es que lo normal esté mal, el problema es que lo normal no te lleva a donde quieres estar. Y seguir ahí por comodidad es una decisión que te está costando más de lo que imaginas. Si realmente quieres cambiar tu situación, tienes que aceptar algo incómodo. No puedes seguir haciendo lo mismo. No puedes seguir pensando igual. No puedes seguir tomando decisiones sin cuestionarlas. Porque el precio de hacer lo normal no se paga hoy. Se paga con años de tu vida. Y ahora que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Hay una trampa que no se siente como peligro, pero que está frenando tu vida financiera todos los días. No es la falta de dinero, no es la mala suerte, no es el sistema. Es la comodidad, esa sensación de estar bien por ahora, de no querer complicarte, de dejar las cosas como están porque al menos no es tan grave. Y justo ahí empieza el problema. La comodidad no llega como un enemigo, llega como alivio. Después de un día pesado, decides no revisar tus cuentas, te dices que luego lo harás. Ves un gasto innecesario y lo justificas porque te lo mereces. Sabes que tienes que organizarte, pero lo pospones porque da flojera. Todo parece pequeño, razonable, incluso lógico, pero no lo es. Cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, refuerzas un patrón. No pasa nada hoy, pero pasa todo con el tiempo. Porque el dinero no se pierde de golpe, se pierde en decisiones pequeñas, repetidas. Y la comodidad convierte esas decisiones en hábito. Aquí es donde tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás evitando el esfuerzo o estás evitando mejorar? Porque no es lo mismo descansar que evadir. No es lo mismo disfrutar tu dinero que perder el control sobre él. La mayoría de las personas no fracasa por grandes errores. Fracasa por pequeñas concesiones diarias. No llevar un registro, no decir no a ciertos gastos, no planear, no anticiparse. Todo eso parece inofensivo, pero se acumula. Y cuando te das cuenta, ya no tienes margen. Ya no hay espacio para ahorrar, para invertir, para salir de deudas. Lo más peligroso es que la comodidad se disfraza de normalidad. Ves a otros hacer lo mismo y piensas que no pasa nada. Pero si observas bien, te das cuenta de que muchos están estancados, preocupados, dependiendo de que el próximo ingreso llegue a tiempo. Eso no es estabilidad, es fragilidad. La incomodidad, en cambio, es lo que la mayoría evita. Revisar tus números, reconocer errores, ajustar hábitos, limitar gastos, priorizar. Nada de eso se siente bien al inicio, pero es exactamente ahí donde empieza el cambio. Porque cuando eliges incomodarte hoy, te estás protegiendo mañana. Cuando decides ver lo que antes ignorabas, recuperas control. Cuando haces lo que no te gusta pero sabes que necesitas, empiezas a construir algo diferente. Las personas que logran estabilidad financiera no viven más fácil, viven más conscientes. No hacen todo perfecto, pero no se permiten ignorar lo importante. Entienden que la disciplina pesa menos que el arrepentimiento. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero libera. Si hoy te sientes estancado, no es porque no puedas avanzar, es porque has estado eligiendo la comodidad en momentos clave. No se trata de volverte rígido ni de dejar de disfrutar. Se trata de distinguir, saber cuándo estás descansando y cuándo estás huyendo, saber cuándo estás decidiendo y cuándo solo estás evitando. Porque cada decisión cómoda que tomas hoy tiene un costo que vas a pagar después. Y cada decisión incómoda que tomas hoy es una inversión en tu tranquilidad futura. El cambio no empieza cuando te sientes listo. Empieza cuando decides dejar de elegir lo fácil todo el tiempo. Y si esto te incomoda un poco, es buena señal. Significa que estás empezando a verlo. Hay un punto exacto en el que todo puede empezar a cambiar, pero casi nadie llega ahí. No porque sea difícil de entender, sino porque es incómodo de aceptar.
Es el momento en el que dejas de buscar explicaciones afuera y empiezas a mirarte con honestidad, sin excusas, sin justificar, sin suavizar lo que sabes que no está funcionando. Hasta ahora, tal vez has pensado que el problema es el sueldo, la economía, las oportunidades, el país, la situación. Y sí, todo eso influye, pero hay algo más profundo que pesa más que cualquier factor externo: tus decisiones diarias. Aceptar eso incomoda, porque significa que no todo depende de lo que pase afuera, sino de lo que haces tú con lo que tienes. Significa que no puedes seguir esperando a que las cosas mejoren para empezar a cambiar. Significa que el control, aunque sea parcial, siempre estuvo en tus manos. Este es el momento que la mayoría evita, porque es más fácil culpar que asumir. Es más cómodo pensar que no hay salida que aceptar que sí la hay, pero requiere disciplina, enfoque y responsabilidad. Y eso pesa, pero también es el momento más poderoso. Porque cuando dejas de culpar, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a actuar. Aquí es donde ocurre el cambio real, no cuando ganas más dinero, no cuando aparece una oportunidad perfecta, no cuando todo se alinea. El cambio empieza cuando decides hacerte cargo, incluso con lo poco que tienes, incluso sin garantías. Te das cuenta de algo clave. Nadie va a venir a organizar tu dinero por ti. Nadie va a eliminar tus deudas. Nadie va a tomar decisiones financieras correctas en tu lugar. Y lejos de ser una mala noticia, eso es lo que te da poder. Porque si depende de ti, entonces puedes cambiarlo. Pero este punto también exige algo que muchos no están dispuestos a dar: consistencia. No basta con entenderlo una vez. No basta con motivarte un día. Se trata de sostener decisiones correctas incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Aquí es donde se separa la intención de la acción. Muchos quieren mejorar su situación financiera, pocos están dispuestos a cambiar hábitos. Y sin cambio de hábitos no hay cambio de resultados. Aceptar tu responsabilidad no significa castigarte por errores pasados. Significa aprender de ellos sin repetirlos. Significa dejar de esconderte de tus números, dejar de ignorar tus decisiones, dejar de postergar lo importante. Es incómodo reconocer que podrías haber hecho mejor las cosas, pero es liberador entender que aún puedes hacerlo diferente, porque en el momento en que asumes el control, dejas de ser víctima de tu situación y te conviertes en alguien que construye su camino, paso a paso. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Necesitas dejar de esperar condiciones perfectas. Necesitas decidir que a partir de ahora cada elección cuenta, y eso cambia todo. Porque el día que dejas de culpar es el día que empiezas a avanzar. Hay una idea que muchas personas prefieren evitar porque rompe una ilusión cómoda: pensar que el problema es cuánto ganas, pensar que el día que tengas más dinero todo se va a acomodar. Pero si eso fuera cierto, todos los que ganan más vivirían tranquilos, sin deudas, sin estrés. Y sabes que no es así. La verdad es más simple pero más incómoda. El dinero no resuelve desorden, lo amplifica. Si hoy no sabes administrar poco, mañana no sabrás administrar mucho. Si hoy gastas sin pensar, mañana gastarás más. Si hoy evitas organizarte, mañana también lo harás. El ingreso cambia, pero el comportamiento se queda, a menos que lo trabajes. Aquí es donde todo se vuelve claro. No se trata de cuánto entra, se trata de qué haces con lo que entra. Esa es la diferencia real. Dos personas pueden ganar lo mismo y vivir en realidades completamente distintas. Una con control, estabilidad, incluso capacidad de invertir con poco dinero. La otra atrapada en deudas, sin claridad, sintiendo que nunca es suficiente. No es suerte,
es estructura, es hábito, es decisión. Pero aceptar esto cuesta, porque rompe la excusa más común. Si el problema no es el dinero que recibes, entonces tienes que mirar lo que estás haciendo con él. Y eso obliga a cuestionarte, a reconocer errores, a cambiar cosas que tal vez llevas años repitiendo. Y aquí aparece otra verdad que pocos quieren ver. No todo lo que quieres comprar lo puedes permitir. No todo lo que deseas es una prioridad. No todo lo que te genera placer inmediato te acerca a una vida más tranquila. Decidir implica renunciar. Y esa palabra incomoda, porque significa decir no. Significa poner límites. Significa pensar en el futuro cuando el presente te empuja a gastar. Pero sin esa capacidad de decidir con criterio, el dinero siempre se va a escapar. No importa cuánto llegue, siempre habrá algo en qué usarlo, algo que justificar, algo que postergar. Las personas que empiezan a construir estabilidad financiera entienden algo clave. El dinero es una herramienta, no una solución. Y como cualquier herramienta, si no sabes usarla, no te ayuda. Puede incluso jugar en tu contra. Empiezan a darle dirección. No dejan que cada peso se disperse sin sentido. Asignan propósito. Saben qué parte va a gastos, qué parte a eliminar deudas, qué parte a construir seguridad, qué parte a crecer. No es rigidez, es claridad. Y aquí es donde cambia todo, porque cuando el dinero tiene dirección, deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un aliado. No necesitas tener mucho para empezar a hacerlo bien. Necesitas empezar a hacerlo bien con lo que tienes. Este punto rompe otra creencia peligrosa. Pensar que invertir es solo para quien tiene dinero. No. Invertir empieza cuando desarrollas el hábito de separar, de pensar a futuro, de no gastar todo lo que entra. Aunque sea poco, el hábito es lo que construye. Lo mismo pasa con salir de deudas. No es solo cuestión de dinero, es cuestión de estrategia y disciplina, de priorizar, de decidir que dejar de pagar intereses es más importante que mantener ciertos gastos que no aportan nada real. La verdad es directa. Nadie se vuelve financieramente estable por accidente. Es una consecuencia de decisiones repetidas, de hábitos que al inicio cuestan, pero que con el tiempo te dan algo que no tiene precio. Tranquilidad. Aceptar todo esto no es cómodo, pero es necesario. Porque mientras sigas creyendo que el problema es externo, no vas a cambiar lo que depende de ti. Y cuando entiendes esto de verdad, ya no puedes volver atrás. Empiezas a ver cada decisión con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de que siempre hubo una forma diferente de hacerlo y que todavía estás a tiempo. La diferencia no está en un gran momento, en una oportunidad única o en un golpe de suerte. Está en lo que haces todos los días sin que nadie te obligue. Ahí es donde realmente se construye o se destruye tu vida financiera. No en lo extraordinario, sino en lo repetido, porque puedes entender todo lo que has escuchado hasta ahora, puedes estar de acuerdo, incluso puedes sentirte motivado. Pero si mañana haces exactamente lo mismo que hoy, nada cambia. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo convierte en hábito. Aquí es donde aparece una idea clave. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, porque la constancia transforma lo difícil en automático. Lo que hoy te cuesta, mañana se vuelve parte de tu rutina, y cuando algo se vuelve rutina, deja de depender de tu ánimo. El problema es que muchos esperan sentir ganas para actuar. Esperan el momento ideal, la motivación correcta, el día en que todo fluya, pero ese día casi nunca llega, y mientras tanto, el tiempo sigue pasando, las deudas siguen creciendo, el desorden sigue igual. Las personas que avanzan financieramente no esperan sentirse listas. Actúan aunque no tengan ganas, revisan sus gastos aunque incomode,
ajustan decisiones aunque cueste, mantienen el control incluso cuando sería más fácil ignorarlo. Ese es el hábito que lo cambia todo. No es complicado, pero sí exige disciplina. Es sentarte a ver tus números, entender tus movimientos, cuestionar tus decisiones. Es darte cuenta de en qué estás fallando sin justificarte. Es corregir, aunque sea poco, pero hacerlo todos los días. Y aquí es donde se rompe otra ilusión. No necesitas grandes cantidades de dinero para empezar a avanzar. Necesitas consistencia en pequeñas acciones. Separar una parte, aunque sea mínima. Evitar un gasto innecesario. Priorizar lo importante. Eso, repetido, crea resultados. La mayoría subestima lo pequeño porque no ve resultados inmediatos. Pero lo pequeño es lo único que puedes sostener en el tiempo, y lo que se sostiene, crece. Así funciona. Piensa en esto. No es una gran decisión la que te saca adelante, es una serie de decisiones pequeñas, alineadas. No es un mes perfecto, es una secuencia de meses conscientes. No es un cambio radical, es una transformación progresiva. Pero para que eso pase, necesitas algo que pocos están dispuestos a construir. Disciplina silenciosa, esa que no se ve, que no se presume, que no genera aplausos. Esa que haces cuando nadie te está mirando y cuando sería más fácil no hacerlo. Porque ahí es donde realmente te estás demostrando algo, no a otros, a ti. Te estás demostrando que puedes confiar en tus decisiones, que puedes sostener un proceso, que puedes construir algo estable. Y eso tiene un efecto profundo. Empiezas a sentir control. Ya no reaccionas igual. Ya no te sorprenden los gastos. Ya no dependes tanto de lo que pase afuera. Empiezas a anticiparte, a decidir con más calma, a tener claridad. Ese es el punto en el que dejas de sobrevivir y empiezas a avanzar. Pero no ocurre de golpe. Ocurre cuando decides que, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, aunque parezca pequeño, lo vas a hacer todos los días. Porque al final, tu situación financiera no es el resultado de lo que haces de vez en cuando. Es el resultado de lo que haces constantemente. Y eso está completamente en tus manos. Hay un punto en el que entender ya no es suficiente. Puedes saber que está mal, puedes identificar tus errores, puedes incluso tener claro lo que deberías hacer, pero si no actúas, nada cambia. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada. Sabe, pero no hace. Porque hacer implica incomodarte. Implica romper con hábitos que ya están instalados. Implica decir no, cuando antes decías sí. Implica frenar impulsos que se sienten naturales. Y eso cuesta. Pero hay algo que tienes que aceptar si realmente quieres avanzar. No siempre vas a tener ganas de hacer lo correcto. De hecho, la mayoría del tiempo no las vas a tener. Y si dependes de tu motivación, vas a fallar una y otra vez. Por eso, lo que necesitas no es motivación, es estructura, es decisión. Es claridad sobre lo que tienes que hacer, incluso cuando no te gusta. Empieza por lo más básico, aunque parezca obvio. Saber exactamente en qué se te va el dinero. No aproximado, no más o menos. Exacto. Porque mientras no tengas ese nivel de claridad, estás operando a ciegas y nadie toma buenas decisiones a ciegas. Después viene algo que incomoda aún más. Ajustar. Reducir gastos que no aportan, cuestionar compras automáticas, eliminar lo que solo te da satisfacción momentánea, pero te quita estabilidad. No se trata de vivir limitado, se trata de dejar de vivir desordenado. Aquí es donde muchas personas se detienen, porque sienten que están perdiendo libertad, pero en realidad están ganando control. Y el control vale más que cualquier gasto impulsivo. Luego viene una de las decisiones más importantes y más evitadas: enfrentar las deudas.
No ignorarlas, no patearlas, no acostumbrarte a ellas. Enfrentarlas con estrategia, entender cuánto debes, a quién, con qué intereses y empezar a eliminarlas con intención. Porque cada deuda que mantienes no es solo dinero que debes, es libertad que estás posponiendo, es tranquilidad que no tienes, es presión constante. Y mientras no hagas algo al respecto, esa presión no desaparece, se acumula. Después aparece otro paso que muchos creen que es imposible: ahorrar, incluso cuando sientes que no te alcanza. Y sí, al inicio parece contradictorio, pero no se trata de cuánto ahorras, se trata de construir el hábito de no gastar todo lo que entra, porque el día que todo tu ingreso se va, pierdes margen. Y sin margen, cualquier imprevisto se convierte en problema. Ese pequeño espacio que empiezas a crear, aunque sea mínimo, es lo que más adelante te permite respirar. Es lo que evita que regreses a deudas. Es lo que te da seguridad. Y luego viene algo que muchos posponen demasiado: empezar a invertir, aunque sea con poco dinero. No para hacerte rico rápido, sino para empezar a pensar a futuro, para que tu dinero deje de depender solo de tu esfuerzo. Pero nada de esto funciona si no hay constancia. Si lo haces una vez y lo abandonas, vuelves al mismo punto. Si lo haces solo cuando te sientes motivado, no construyes nada sólido. Por eso, lo más importante no es lo que haces hoy, es lo que estás dispuesto a repetir. Incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque aquí es donde se define todo. La mayoría espera sentir para actuar. Las personas que avanzan actúan aunque no sientan. Y esa es la diferencia real. No es talento, no es suerte, no es dinero. Es la capacidad de hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Ahí es donde empieza el cambio de verdad. Llegas a un punto en el que te das cuenta de algo incómodo. No estás viviendo tranquilo, estás sobreviviendo. Cumples con lo básico, pagas lo urgente, resuelves lo inmediato, pero no hay avance, no hay seguridad, no hay espacio para respirar. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Sobrevivir se vuelve normal cuando llevas mucho tiempo ahí. Te adaptas al estrés, a la incertidumbre, a depender de que todo salga bien cada mes. Pero vivir así no es estabilidad, es fragilidad constante. Cualquier imprevisto te desestabiliza, cualquier gasto extra te presiona, cualquier error te empuja hacia atrás. Aquí es donde necesitas cambiar la forma en la que estás viendo tu dinero. Porque mientras sigas enfocado solo en resolver el presente, vas a seguir atrapado en él. La estabilidad no se construye reaccionando, se construye anticipando, y eso cambia completamente el juego. Construir estabilidad real no significa tener mucho dinero, significa tener orden. Significa que tu dinero tenga dirección antes de que llegue a tus manos. Significa que cada peso tenga un propósito claro y no se disperse en decisiones impulsivas. Empiezas a dejar de actuar por urgencia y comienzas a actuar por planificación. Ya no esperas a ver qué sobra, decides desde el inicio qué vas a hacer con lo que entra. Y eso te da algo que antes no tenías: control. Ese control es el primer paso hacia la tranquilidad. Porque cuando sabes qué está pasando con tu dinero, cuando tienes claridad, cuando hay estructura, la ansiedad baja. No desaparece de un día a otro, pero deja de dominarte. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Creen que la estabilidad llega cuando ganen más, pero si hoy no tienes orden, más dinero solo aumenta el caos. La estabilidad no es un monto, es un sistema donde cubres lo esencial sin presión, donde estás eliminando deudas de forma constante, donde empiezas a construir un fondo que te proteja, donde poco a poco generas margen. Ese margen lo cambia todo, porque cuando tienes margen,
Dejas de depender completamente de tu siguiente ingreso. Empiezas a tener opciones. Puedes tomar mejores decisiones. Puedes decir no sin sentir miedo. Puedes pensar más allá del corto plazo, pero ese margen no aparece solo. Se construye con decisiones incómodas sostenidas en el tiempo. Reducir, priorizar, organizar, repetir. Y aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No es externa, es interna. Pasas de sentir que el dinero te controla a sentir que tú lo diriges. Pasas de reaccionar a anticipar. Pasas de sobrevivir a construir. No es inmediato, pero es real. Y hay algo que necesitas entender. La estabilidad no es un destino final. Es un proceso que se mantiene. No es algo que logras y ya. Es algo que cuidas, que sostienes, que refuerzas con cada decisión. Por eso, no se trata de hacer cambios extremos por un tiempo. Se trata de construir una forma de manejar tu dinero que puedas mantener siempre. Porque al final, lo que buscas no es solo tener más dinero, es tener tranquilidad, es poder dormir sin presión, es saber que, pase lo que pase, tienes una base que te sostiene. Y eso no se consigue sobreviviendo, se consigue construyendo. Durante mucho tiempo te hicieron creer que pensar como alguien exitoso era pensar en grande, querer más, visualizar riqueza, repetir frases positivas. Pero cuando lo llevas a la realidad, te das cuenta de que nada de eso cambia tus finanzas si tus decisiones siguen siendo las mismas. Pensar diferente no es imaginar más, es decidir mejor. Aquí es donde todo toma sentido. Una persona con mentalidad financiera sólida no piensa en gastar primero, piensa en sostener. No piensa en aparentar, piensa en construir. No toma decisiones para sentirse bien hoy, las toma para estar tranquilo mañana. Y eso cambia completamente la forma en la que se mueve. Porque ya no actúa por impulso, no compra solo porque puede. No se deja llevar por presión social, por ofertas, por emociones momentáneas. Se detiene, analiza, decide. Y ese proceso, aunque parece simple, es lo que marca la diferencia. Pensar como alguien exitoso con dinero es aceptar que cada decisión tiene un impacto, que cada gasto suma o resta, que cada hábito construye o destruye. No hay neutralidad. Y aquí es donde entra algo fundamental, la paciencia. La mayoría quiere resultados rápidos, quiere salir de deudas rápido, quiere ver dinero crecer rápido, quiere sentir progreso inmediato. Pero las finanzas no funcionan así. Funcionan con consistencia, con tiempo, con disciplina sostenida. Las personas que avanzan lo entienden. No buscan atajos, no se desesperan por no ver cambios en semanas. Saben que están construyendo algo más grande que un resultado inmediato. Están construyendo estabilidad. Eso también implica aceptar límites. Entender que no puedes tener todo al mismo tiempo, que hay etapas, que primero se ordena, luego se estabiliza, luego se crece. Saltarte ese proceso casi siempre termina en retroceso. Y aquí aparece otra diferencia clave, la responsabilidad. Pensar como alguien exitoso es dejar de buscar culpables. No importa si las condiciones no son perfectas, no importa si el entorno no ayuda. Lo que importa es lo que haces tú con lo que tienes hoy. Eso no significa ignorar la realidad, significa no usarla como excusa. Porque cuando asumes responsabilidad, recuperas control. Y cuando tienes control, puedes avanzar, incluso lento, pero seguro. También cambia la forma en la que ves el dinero. Deja de ser algo que se va rápido y se convierte en algo que gestionas con intención. Empiezas a darle valor, no por miedo, sino por conciencia. Sabes lo que cuesta generarlo y por eso decides mejor cómo usarlo. Y algo importante, dejas de buscar validación externa. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. No compras para impresionar, no gastas para encajar.
Tus decisiones ya no dependen de lo que otros hacen, dependen de lo que tú necesitas construir. Eso te da libertad. No libertad de gastar, sino libertad de decidir. Pensar como alguien exitoso no es complicado, pero sí exige madurez. Exige frenar, cuestionar, elegir con intención. Exige renunciar a lo inmediato para ganar en el largo plazo. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia dentro de ti. Ya no ves el dinero igual. Ya no tomas decisiones igual. Ya no reaccionas igual. Empiezas a construir una forma de vivir que no depende del impulso, sino de la claridad. Y esa es la base real del éxito financiero. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que muchos nunca ven. No es falta de dinero, no es mala suerte. Son decisiones que se repiten sin cuestionarse. Y ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Pero aquí viene lo más importante. Entender no cambia nada si no haces algo con eso. Puedes cerrar este video, seguir con tu día, y en unas horas todo vuelve a lo mismo. Los mismos hábitos, las mismas decisiones, los mismos resultados. Y en unos meses, la misma frustración. O puedes hacer algo distinto desde hoy. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas empezar, hoy, con lo que ya tienes. Revisar tus números, tomar una decisión diferente, frenar un gasto innecesario, organizar lo básico. Algo pequeño pero consciente, porque el cambio real no viene de grandes promesas, viene de acciones repetidas. Y aquí es donde tú decides en qué lado quieres estar. En el grupo que escucha, se motiva un momento y sigue igual, o en el grupo que usa esta información para hacer ajustes reales. Este canal no es para entretenerte, es para que dejes de perder dinero, para que tomes control, para que construyas estabilidad paso a paso, sin promesas falsas, sin fórmulas mágicas, sin venderte sueños que no existen. Si esto te hizo sentido, quédate cerca. Suscríbete y activa las notificaciones porque aquí vas a aprender a manejar tu dinero de forma clara, simple y realista. Comparte este video con alguien que sabes que está pasando por lo mismo, porque muchas veces lo único que falta es entender lo que nadie explica. Y recuerda esto cada vez que tomes una decisión con tu dinero. No se trata de cuánto ganas, se trata de lo que decides hacer a partir de ahora.